En la lección de hoy vamos a tratar sobre la anatomía del sistema nervioso autónomo y sobre la organización general del tejido nervioso. El tejido nervioso es capaz de mandar señales específicas a mucha velocidad, coordinarse entre sí diferentes estructuras y establecer entre ellos circuitos muy complejos. Por eso necesita una organización adecuada. Y vamos a empezar entendiendo que hay o que existen, aparte del sistema nervioso central y de la médula espinal, que vamos a pasar su estudio completo, existen unas estructuras que se llaman ganglios nerviosos, que son acumulaciones de cuerpos neuronales en los cuales predominan fundamentalmente sus cuerpos celulares y por lo tanto van a tener capacidad de respuesta. Son los que se encuentran fundamentalmente estos ganglios a nivel del encéfalo o también lo vamos a encontrar en el recorrido de algunos nervios o en el inicio de su recorrido cuando salen de la médula espinal. Esos ganglios nerviosos constituyen el principio, el comienzo de lo que sería la estructura de un nervio. ¿Y cómo está organizado el nervio? Pues los nervios, como veis en la imagen que tenéis aquí puesto, tienen una cubierta que los va a aislar y que los va a diferenciar del resto de las estructuras del organismo, es decir, de los músculos, de las arterias, de las venas, y cuando nosotros abrimos la estructura que lo recubre, vemos que en su interior está compuesto por determinadas zonas perfectamente diferenciadas por otra especie de membrana que lo recubre, que se llaman fascículos. Bueno, pues cada uno de estos sería el fascículo de un nervio. Dicho fascículo, cuando nosotros los cogemos y los estudiamos, vemos que en su interior están compuestas por pequeñas fibras nerviosas y cada fibra nerviosa de ellas está recubriendo a lo que sería una unidad básica de cada neurona, que serían los axones, fundamentalmente, aunque también pueden estar recubriendo a las dendritas. Los axones, como vosotros veréis a lo largo de la explicación, pueden ser axones mielínicos o amielínicos. Los axones mielínicos, que es este caso el que tenemos aquí representado, poseen una vaina de mielina que va envolviendo toda la terminación nerviosa. Está producida esta cubierta por unas células específicas que se llaman células de Schwann y lo que permiten, como ya hemos dicho, es que se transmita el impulso nervioso a mayor velocidad. Los amielínicos están rodeados exclusivamente por tejido conjuntivo o por una vaina adiposa y no poseen estas células de Schwann. Vamos a ver un corte de un nervio y cuáles son las capas y ya los nombres específicos de cada ello. Mirad, la cubierta más exterior que recubre el nervio y que da la individualidad como nervio, recibe el nombre de epineuro, que es esta que tendríamos aquí señalada. El epineuro es la membrana, es la vaina que va aislando todos los fascículos que hay en el interior de ese nervio y que le da la unidad. Como ya he dicho, el epineuro deja en su interior la aparición de un montón de haces que van formando lo que se denomina los fascículos. Como ya hemos dicho, los fascículos van a estar recubiertos de una estructura, que es esta estructura que estoy señalando ahora mismo, que se denomina perineuro. El perineuro lo que hace es diferenciar, aislar cada fascículo nervioso. Y cuando yo ya estudio cada fascículo individualmente, veo que los fascículos están compuestos por numerosas fibras nerviosas que van a estar recubiertas por otra vaina de tejido que se denomina endoneuro, que sería la parte más finita que va recubriendo cada fascículo nervioso. Y en el interior del fascículo nervioso, una vez que he quitado el endoneuro, pues voy a ver el axón. El axón que indico y que vuelvo a decir que puede ser con células de Schwann o sin células de Schwann. Bueno, pues en este caso estamos hablando de una fibra mielínica porque contiene células de Schwann. Luego, las capas que aparecen en un nervio son epineuro, que es la más superficial, el perineuro, que es la que aísla cada uno de los fascículos, el endoneuro, que es la que recubre cada fibra, y finalmente el axón, normalmente con su vaina de mielina. Eso a nivel de la organización del sistema nervioso periférico y la conformación de los nervios y de los ganglios.
A nivel de la organización del sistema nervioso central, vamos a ver que podemos organizarlo, que existen dos tipos de estructuras nerviosas totalmente diferentes, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca va a caracterizarse porque en ella predominan fundamentalmente fibras, en la sustancia gris predominan fundamentalmente cuerpos neuronales. ¿Y de dónde vienen esos nombres? Pues de la simple observación al hacer un corte. Imaginaros que tenemos aquí un sistema, un encéfalo, un cerebro con su médula espinal. Hacemos dos cortes, uno a nivel de médula y otro a nivel de la corteza, y cuando nosotros miramos esos cortes nos vamos a dar cuenta que en la médula espinal o que en el cerebro nos vamos a encontrar con dos partes totalmente diferenciadas, una parte más oscura y una parte más clarita. Bueno, pues la parte más clarita se llama sustancia blanca, la parte más oscura se llama sustancia gris. La sustancia blanca, como he dicho, fundamentalmente fibrosa. En el cerebro y en la médula espinal lo que existen son terminaciones nerviosas que no forman nervios, sino una estructura para que ascienda o descienda el impulso nervioso, el impulso sensible o la respuesta motora. Son sitios por los que van a circular los mensajes que se han elaborado por la sustancia gris. Una objeción muy curiosa, si os dais cuenta, a nivel de la médula espinal, la sustancia blanca es periférica, en cambio, en el sistema nervioso central, la sustancia blanca está en el interior. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Fundamentalmente fibras que comunican una parte con la otra de ese sistema nervioso. Y la sustancia gris, que predominan los cuerpos neuronales, en el cerebro y en la médula espinal estos cuerpos neuronales son continuos y son los que van a elaborar las respuestas. Veis que en la médula espinal tienen esta estructura tan característica que nosotros estudiaremos en profundidad y que se llama estructura en alas de mariposa. En cambio, en lo que es el sistema nervioso central, pues aparece fundamentalmente a nivel exterior en la corteza, en el córtex que veremos que es el córtex inteligente, aunque también aparecen núcleos, aparecen acúmulos en el interior del sistema nervioso. Luego, a nivel general o a nivel genérico, podemos decir que el sistema nervioso se organiza en dos tipos de sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris. Bueno, ¿y cómo es la anatomía? Bueno, pues primero deciros que estudiar la anatomía del sistema nervioso humano en concreto es enormemente complicado. Este dibujo dice cuál es la expectativa que yo tengo cuando yo empiezo a explicarla y cuál es realmente la realidad cuando estudiamos la enorme complejidad. Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible para que lo entendamos. Inicialmente podemos decir que el sistema nervioso humano lo podemos dividir en dos tipos de sistemas, lo que se llama el sistema nervioso vegetativo autónomo o involuntario y otra parte que es el sistema nervioso cerebroespinal somático o voluntario. Bueno, pues ya los nombres nos van diciendo cosas. El sistema nervioso vegetativo o autónomo es el que funciona por su cuenta, es involuntario, es totalmente escapa de nuestra voluntad, de nuestro control voluntario y se va a encargar, como ya veremos, de determinadas actuaciones. Dentro del sistema nervioso vegetativo autónomo, fundamentalmente tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático o toracolumbar, que es de alta actividad, el parasimpático, que también se le llama nervio vago o cráneo sacro, que es de baja actividad. Hoy nosotros nos vamos a dedicar al estudio fundamentalmente del sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso autónomo. A partir de la próxima clase empezaremos a estudiar el sistema nervioso voluntario, el cerebroespinal, somático, que lo vamos a dividir en dos apartados, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Creo que esto lo entenderemos mejor en este gran cuadro que os voy a poner ahora a continuación. Bueno, pues ahí tenéis un esquema completo de lo que sería la anatomía del sistema nervioso humano y lo que nosotros vamos a ir desgranando, estudiando poquito a poco sobre este esquema. Fundamentalmente vemos que el sistema nervioso, como hemos dicho, está dividido en dos partes, lo que sería el sistema nervioso somático o voluntario y el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo o sistema nervioso involuntario.
Estos dos sistemas no van cada uno por su cuenta, sino que se encuentran perfectamente relacionados, ¿vale? Dentro del sistema nervioso voluntario, del somático, que será la próxima lección, lo vamos a dividir en dos partes, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Del sistema nervioso periférico ya hemos hablado algo de lo que serían los nervios y los ganglios, por lo menos ya conocemos su estructura, que la acabamos de comentar en este momento. Lo que nos queda fundamentalmente sería estudiar el sistema nervioso central, que como veis lo vamos a dividir en dos partes, el encéfalo y la médula espinal. Cuando empecemos a estudiar el encéfalo vamos a ver que también lo podemos dividir o subdividir a su vez en otras dos partes, lo que sería el cerebro y el tronco de encéfalo. Y dentro del cerebro pues vamos a estudiar el telencéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo. Y dentro del tronco de encéfalo vamos a estudiar el metencéfalo y el mielencéfalo. Cuando hayamos estudiado cerebro y tronco de encéfalo, pasaremos a estudiar la médula espinal y esa estructura tan característica que os acabo de decir, que tiene estructura en forma de alas de mariposa. Y con eso pues daríamos por terminado el estudio del sistema nervioso voluntario. El sistema nervioso autónomo, que es el que nos vamos a encargar nosotros de estudiar ahora mismo, vemos que tiene dos partes. La parte medular, hay centros medulares, centros que están o a nivel del tronco de encéfalo o a nivel directamente del hipotálamo, que son centros de control automático involuntario que están dentro del sistema nervioso central, y después los dos sistemas que os he dicho fundamentalmente, el simpático y el parasimpático o vago. Eso es lo que nos vamos a dedicar a estudiar en la clase y en la lección de hoy. El sistema nervioso autónomo, como ya os he dicho, se va a encargar fundamentalmente de la inervación de la musculatura lisa, del corazón, de las glándulas, y tiene el objetivo de regular las actividades involuntarias del organismo, del hombre. La mayoría de las respuestas que produce el sistema nervioso autónomo son respuestas inconscientes, que además el individuo no tiene control sobre ellas y no puede suprimirlas. Se localizan anatómicamente en el mesencéfalo, es decir, lo que hemos dicho, en el hipotálamo o en la protuberancia o en el bulbo, y tienen sinapsis ganglionares antes de inervar al órgano efector. Esos ganglios, como he dicho, van a estar alrededor de lo que sería la columna vertebral. Os voy a poner varios esquemas como el que acompañan a esta diapositiva, pues para que vayáis entendiendo un poco cómo, qué funciones, qué controles, qué actividades involuntarias regula este sistema nervioso autónomo. Hemos dicho que tienen dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Importante, hemos dicho que el simpático actúa en situaciones de alerta, en condiciones de estrés para el organismo, donde éste debe de reaccionar de manera rápida aumentando el gasto energético, y va a influir de manera involuntaria sobre, por ejemplo, la pupila, sobre las glándulas salivares, sobre la frecuencia cardíaca, sobre la dilatación de los bronquios, sobre el estómago, sobre el hígado, sobre los riñones, sobre la vejiga y sobre el intestino. Actuaciones que llevan todo a poner en situación de alerta ante determinadas condiciones de estrés. En cambio, el sistema parasimpático o sistema vago actúa por oposición al simpático, recuperando las condiciones normales para el organismo, de tal manera que si uno, por ejemplo, dilata la pupila, el otro lo que va a producir es la contracción de la pupila. Es la respuesta inconsciente involuntaria contraria al simpático. Después analizaremos en un cuadro cuáles son las principales funciones, tanto del simpático como el parasimpático, que tendremos que aprender. Ya hemos dicho que el sistema nervioso autónomo tiene centros medulares, fundamentalmente ya hemos dicho bulbo raquídeo e hipotálamo. El bulbo raquídeo lo encontramos en esta parte inferior, en lo que sería el metencéfalo, que son segmentos bajas con funciones de transmisión de impulso desde la médula espinal a otros órganos periféricos, como puede ser la pupila, la glándula lacrimal o la glándula salivar. Esos dependen directamente del bulbo raquídeo. En cambio, el hipotálamo, que nos lo vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central, es una región nuclear del cerebro que regula fundamentalmente la liberación de hormonas de la hipófisis.
ya estudiaremos que la hipófisis tiene una parte nerviosa, la neurohipófisis, y otra parte endocrina, que es la adenohipófisis, que van a producir hormonas para el control de esas determinadas situaciones que hemos dicho. Y después tenemos el sistema nervioso autónomo, que podríamos llamar periférico, que está por todo el organismo, que tienen, como siempre he dicho, ganglios de recambio cerquita de la médula espinal, y que podemos verlo en dos sistemas. Un sistema que se llama el sistema simpático o toracolumbar, sistema simpático o toracolumbar, que es el que está representado a este nivel, donde nos vamos a encontrar fundamentalmente las inervaciones que nos hacen falta para los estados de alerta. Y después tenemos el nervio parasimpático o cráneo-sacro, que afecta a la zona cervical y a la zona sacra, inhibiendo la actividad del simpático. Luego, a nivel periférico, dos sistemas: el sistema simpático o toracolumbar, el sistema parasimpático cráneo-sacro o nervio vago. ¿Cuáles son las principales acciones que tenemos que tener claro a nuestro nivel de primero de bachillerato? Bueno, pues que sepáis que el sistema parasimpático vago se va a cargar fundamentalmente de relajar, de volver a la normalidad lo que el sistema simpático pone en funcionamiento por sentido de alarma, por el miedo, por el estrés o por determinadas circunstancias. Así, sobre la pupila, ya hemos dicho que el sistema simpático va a dilatar la pupila, va a hacer que nos entre más luz y que estemos más atentos por si alguien nos va a sentir que nos va a agredir. Por el contrario, el sistema parasimpático lo que hace es contraerla y dejar que entre menos cantidad de luz. Sobre el ritmo cardíaco, pues el simpático acelera, produce una taquicardia, acelera el impulso cardíaco. En cambio, el sistema parasimpático reduce la frecuencia cardíaca. Sobre los bronquios, va a relajar los bronquios y de esa manera facilita que entre mayor cantidad de oxígeno, que junto con un aumento en la frecuencia cardíaca, que nos va a llevar pues a que estemos en este estado de alarma o de estrés por si tenemos que correr más o por si tenemos que tomar una postura defensiva. En cambio, el sistema parasimpático pues, produce una contracción de los bronquios. A nivel hepático va a producir liberación de glucosa por el hígado. ¿Para qué? Pues para que haya no solamente más oxígeno, sino también haya más nutrientes en el caso de alarma. En cambio, el sistema parasimpático estimula la actividad digestiva y estimula el hecho de que se pueda hacer la digestión. Esto está muy bien y serían los puntos fundamentales que tendríamos que saber. No obstante, el año pasado, en el aislamiento, un grupo de compañeros vuestros trabajaron este tema y elaboraron este cuadro, que sirve como cuadro resumen de todo el sistema nervioso vegetativo y sobre todo en el cual podemos saber las acciones que tiene el sistema simpático y el sistema parasimpático sobre determinados vísceras o determinados órganos. Pero además, y lo más importante, vamos a saber cuál es el objetivo. Vamos a detallarlo un poquito. Mirad, aquí tendríamos la columna que corresponde al sistema simpático, de aquí al parasimpático. ¿Cuál es el objetivo del simpático? El objetivo del parasimpático, evidentemente, estaría aquí y sería justamente el contrario. El objetivo del sistema simpático es el mecanismo general del organismo para la defensa contra algún tipo de amenaza, ya sea una amenaza física, por ejemplo, una agresión, o una amenaza psicológica, miedo, un examen, una situación estresante. Bueno, pues lo que nosotros ponemos en funcionamiento para no fallar es el sistema simpático. Por lo tanto, la actuación del simpático es en estrés, en alarma o en miedo. La posición, como ya hemos dicho, es toracolumbar, tiene una cadena ganglionar en paralelo y lo que hacen a nivel energético es preparar para tener un mayor gasto. El sistema parasimpático justamente todo lo contrario, actúa calmando, relajando hacia la normalidad, la posición es cráneo-sacra, los ganglios no están formando esa cadena en paralelo tan característica y en cambio la energía
la mantiene bajo mínimos para una situación de ahorro, una situación de descanso. Bien, ¿qué efecto tiene el sistema simpático sobre el corazón? Pues nos va a coger y nos va a aumentar el ritmo. Aumenta el ritmo, ¿por qué? Porque de esa manera aumentamos el aporte de nutrientes. Parasimpático todo lo contrario. Sobre los bronquios, ¿qué hace? Pues relaja los bronquios, eso se llama una broncodilatación. ¿Para qué? Para que aumente el flujo de oxígeno, que junto con el mayor aporte de nutrientes podamos afrontar con garantías de éxito esa situación de alarma. El hígado, como ya hemos dicho, va a favorecer la liberación de glucosa para que así tenga más aumento de energía. El parasimpático no tiene efecto sobre el hígado. El simpático disminuye la secreción de saliva por parte de las glándulas salivares en la boca. ¿Por qué? Porque de esa manera ahorra agua, que es el otro elemento, el otro nutriente fundamental que tienen que tener nuestras células. El páncreas aumenta la cantidad de insulina. La insulina lo que hace es favorecer la entrada de glucosa a la célula y de esta manera le vamos a dar más energía y más actividad, es decir, vamos a prepararla para el gasto. Aumenta también la adrenalina a nivel de la glándula suprarrenal, que es la hormona del estrés, que aumenta todas estas funciones anteriores. El proceso de la digestión lo tiene inhibido. ¿Por qué? Porque de esa manera ahorra energía. Recordar en el tema de la nutrición que vimos que el gasto que se producía en la digestión era muy importante. La vejiga va a estar relajada para que tenga mayor capacidad para almacenar orina en el caso de que esté siendo atacado o se tenga que defender de algún tipo de agresión, pues poder contener mayor cantidad de orina, y el recto contraído para evitar la defecación en el movimiento de alerta. Luego, si os dais cuenta, sabiendo que el simpático actúa como mecanismo de defensa, vemos que todas las actuaciones que produce sobre corazón, bronquios, pupila, hígado, páncreas, glándula suprarrenal, vejiga o recto van claramente relacionadas para que el objetivo del sistema simpático se pueda cumplir. El parasimpático, ¿qué hace? Volverlo todo a la normalidad, porque ya no existe ningún estado de alarma o ningún estado de agresión física.